Pero ahora sí, como se los había anunciado, estábamos hablando hace unos momentos en información sobre el asunto de la ley SB4. Ayer la noticia era otra, hoy la noticia es un poco mejor. Sin embargo, ahí sigue latente esta posibilidad que se une, además con lo electoral, con lo rentable que es electoralmente hablar de los migrantes, porque se aloja en, en el miedo, en el odio, en emociones que son tan poderosas que opacan el pensamiento y que opacan la posibilidad de entender que los migrantes son personas que están buscando una mejor oportunidad para vivir y que además pueden ser un potencial de crecimiento importantísimo para las comunidades en las que se encuentran. Paris Lezama, director de operaciones del Pozo de Vida y miembro de la mesa directiva de Esperanza Migrante. ¿Cómo estás, Paris? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pam? Muy buenas tardes, bien. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues ahora con la buena noticia, pero temporal, ¿no? Pareciera, finalmente la amenaza está ahí siempre. Y pues mira, realmente pues no hay una buena noticia como tal, Uh-huh. porque el tribunal falla a favor de la ley. Uh-huh. Entonces, la ley SB4 de Texas, de la Suprema Corte, entra en vigor. Entonces, pues realmente hay Pero diferentes este cambio de pronunciamientos. que no sea Texas quien tenga que entregar a los migrantes no haría una diferencia tomando en cuenta que el gobierno federal se opone a ella. Sí, esta parte obviamente no tiene facultades de poder deportar a Uh-huh. las personas, pero eso no le va a quitar la facultad de De poder arrestarlas. detenerlas. Okay. Exactamente, ¿no? Entonces, si bien evidentemente el tema de la deportación es clave, Uh-huh. pero el punto aquí es que si tú estás de manera indocumentada en Texas, te puedes ir 20 años a la cárcel. Mm. Entonces, la verdad es que el fallo del tribunal es totalmente discriminatorio en ese sentido. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si bien tiene que ver con una estigmatización de las características latinas de las personas, es decir, 40% de las personas que viven en Texas son de origen latino. Uh-huh. 33%, ¿no? Entonces, de esos 33%, 10 millones son mexicanos. Uh-huh. Entonces, que una persona pueda detenerte solamente Porque le porque parece, parece claro. que puede ser una persona indocumentada, o sea, Mm. ¿cómo puedes reconocer a alguien indocumentado? Es No, un no, es un criterio tema absolutamente discriminatorio. totalmente. Entonces, aquí lo más preocupante es que si bien hay una medida de que ellos no van a poder deportar a las personas, el daño que se genera por la discriminación hacia estas personas, ese ya se va a generar. Entonces, yo no hablaría tanto de un triunfo en ese sentido, Mm. porque pues no lo puedo deportar, pero sí lo puedo dejar preso 20 años. Oye, ahora, No, ya podían, o sea, esta posibilidad de detener y meter a prisión ya existía. Te pregunto esto por qué nos dice la data, o sea, cuántas personas están en prisión en Texas por estar en condición de migración sin papeles. sí, mira, realmente como tal la ley Ujú. estaba parada, no había entrado en vigor. Ujú. Un juez a inicios de este mes dictó sentencia en contra. Ujú. Pero, o sea, bueno, no dictó sentencia en contra, digamos que dijo, tenemos que pararlo en lo Ujú. que llega a la Suprema Corte y que la Suprema Corte decida. Entonces, pues llega a la Suprema Corte y el ala conservadora de la Suprema Corte valida la Ujú. ley. Entonces, hoy, digámoslo así, hoy es el primer día que comienza a surtir efecto esta ley. Anteriormente, digamos que estaba en un amparo donde no se podía ejecutar esta ley. O sea, previo a esto, si por ejemplo detenían a una persona por un tema de tránsito y resultaba que esa persona estaba como un migrante sin papeles, ¿qué pasaba con esa persona en Texas? Sí, mira, realmente la única autoridad facultada para pedir los documentos de una persona Ujú. era ICE. Mm. Entonces, no había manera de porque alguien te estaba en el tránsito, te solicitara tus documentos migratorios.
Justamente ese es el punto, ¿no? ¿Eso Entonces, sucede a partir de ahora solo en Texas o hay alguna ley similar que se haya aprobado en otro estado? mira, la ley similar que estuvo así fue la SB 1070, la de Arizona. Ujú. Entonces, esta ley efectivamente lo que hacía era lo mismo que está haciendo esta otra ley SB4, Ujú. que lo que facultaba en Arizona era que los policías, sin una orden judicial y solamente por las características físicas, pudieran solicitar el estatus migratorio de una persona y de no contar con el estatus correcto, lo canalizaban a la autoridad migratoria. Mm. Eso es un poco lo que va a pasar actualmente con esta otra ley. O sea, se van a tener que dar los arrestos. El problema está en que no hay claridad de la autoridad. Después de hacer un arresto porque la persona se ve como indocumentada y efectivamente no tiene papeles, al no poder deportarlo, lo que dice la ley. Puf, es durísimo. Entonces, justamente ahí pareciera que, qué bonito, no los pueden deportar. Pues no, pero se van a ir 20 años a la cárcel. Realmente hasta pareciera contraproducente la medida. Y se quedan en prisión detenidos bajo la ley de Texas. Bajo la ley de Texas. Ok, y No es un tema federal. exacto, no tiene ninguna facultad de atracción ICE o el gobierno federal para llevar esos casos. Ni interés seguramente, porque además pues están rebasados y tampoco les es rentable políticamente rescatar migrantes. No, sin embargo, sí hay un interés porque tiene que ver con la política migratoria del gobierno de Biden. O Ujú, sea, este tema, como siempre, es extremadamente político ujú, y en este momento, justamente, pues al parar las reformas migratorias que estaba promoviendo Joe Biden, pues ujú. evidentemente nos genera un vacío en cuanto a, pues seguimos igual, no va a haber una reforma, no va a haber un cambio, pero sí hay un endurecimiento de las medidas de los republicanos, Ujú. ¿no? Entonces, aquí empezamos a ver un poco cierta línea que pueden empezar a llevar los estados republicanos hacia endurecer las medidas hacia las personas migrantes, sabiendo que cuentan con el respaldo de la Suprema Corte. Ahora nos Entonces, decía José, en Texas se calcula hay 1.7 millones de personas indocumentadas. ese número a mí se me hace muy, ¿Alto? no, muy bajo. Ok, o sea, tu Sí. estimación sería ¿de cuántas? Mira, realmente son 10 millones de personas mexicanas que forman parte de la comunidad latina, que es de 12 millones. Ujú. Se calcula de que 33% de estas son personas indocumentadas. Entonces estamos Entonces hablando son de 3 3 millones. millones. Ujú. No, bueno, no, o sea, es una política absurda, ni siquiera le das un balazo en el pie al Estado y tampoco tienes Justo. lugar para encerrarlos a todos. Exacto, exactamente, Pam. Entonces, realmente la medida es 100% política, porque Ujú. no vas a tener una cárcel donde meter 3 3 millones de millones de personas. personas, claro. Entonces, pero lo que genera es obviamente una narrativa que tiene que ver con un Estado antimigrante, porque esto es una invasión, entonces podemos defendernos y meternos. Obviamente, en año electoral, este tipo de medidas que son totalmente inviables, lo único que nos dejan ver es la evidencia de una postura política al respecto, ¿no? Que lo que están buscando son los votos republicanos. Ahora, A ¿cómo costa, pero ese es el problema, los votos a costa del bienestar de 3 millones de millones de personas. personas? Y Justo, sus familias, que además seguramente muchas de ellas tienen hijos ya nacidos en Estados Unidos. exactamente. ¿Cómo transforma esto el día a día de esas 3 millones de personas? ¿Cómo Sí, mira, están? realmente la comunidad latina realmente vive con este miedo, ¿no? Hay ciertos grupos que están ya protegidos, especialmente por las medidas que implementó Obama. Ujú. Sin embargo, pues el resto de la población eso al trabajo, pero no a la seguridad social, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, pues las medidas sí son bastante limitantes y especialmente limitan el acceso a derechos de las personas migrantes en Estados Unidos.
Entonces, con este otro tipo de medidas, lo que va a generar es mayor explotación, mayor claro. trata de personas, mayor tráfico. Las personas van a trabajar por menos salario, porque pues a fin de cuentas van a tener que trabajar bajo condiciones fuera de la ley. Entonces, realmente lo que pinta, si esta ley se mantiene por mucho tiempo y no hay algo que pueda revertirla, Sí, en este punto pareciera que no, a menos de que haya una reforma en el Congreso local, podría revertirse, pero de otra manera va a permanecer. Es brutal lo que nos estás diciendo, es el enorme negocio económico de tratar a un grupo de personas como seres humanos de segunda. Justo, exactamente, ¿no? Porque ante no tener las condiciones legales para poder trabajar, Pues sí, la para gente poderte no va a defender dejar de aceptas trabajar. todo. Puf, Exacto. Entonces, brutal. en ese aceptar todo, pues vamos a ver muchos casos de explotación y vamos a ver casos de trata de personas. Híjole, Paris, pues te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada y sigamos hablando. Nos vemos, Pam, hasta luego.